Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que transmiten motivación para vivir de manera positiva y que también invitan a la reflexión profunda. Si sientes empatía con los personajes de nuestras historias, puedes enviar un regalo de apoyo respondiendo al comentario de obsequio, Super Thanks, aquí abajo. Cada acto de compartir es una semilla de amor. La región de Castilla-La Mancha, en España, es una vasta franja de tierra extendida entre colinas áridas que parecen infinitas. Aquí, el verano brilla con un sol dorado y resplandeciente, pero tan abrasador que la tierra se agrieta, mientras que en invierno el frío cala los huesos y el viento sopla incansable entre los viejos olivares. El viento de Castilla no es solo el aliento de la tierra y el cielo, sino también el latido de la gente del campo, hombres y mujeres acostumbrados a la dureza, a vivir de lo que sus propias manos producen. El paisaje cotidiano parece pintado con colores sencillos, el amarillo de la cebada, el verde plateado de las hojas de olivo, el rojo oscuro de las tejas antiguas y el marrón terroso de los caminos que llevan al pueblo. Al atardecer, cuando el sol desciende, la luz se extiende como un velo de seda sobre los campos, iluminando las nervaduras de cada hoja y cada brizna de paja que quedó tras la cosecha. Las cabras pastan despacio, con campanillas que suenan al compás de sus pasos. Mientras los cascos de los burros repican contra el suelo, componiendo la música del campo, en ese espacio que parece inmutable, el tiempo fluye lentamente. La gente mide la vida no solo por los años, sino también por las cosechas pasadas y por las escasas lluvias que han visitado la tierra. Cada casa, cada parcela guarda las historias de muchas generaciones, desde los abuelos hasta los nietos. Miguel, un hombre que ya ha superado los 60, vive solo en una casa de ladrillo rojo en las afueras del pueblo. La vivienda se recuesta en la ladera de una pequeña colina, con un campo de cebada extendiéndose hasta el horizonte. El tejado, deslucido por el tiempo, luce manchas de musgo como huellas de los años. En los muros exteriores hay algunas grietas, que Miguel ha tapado con esmero, como temiendo que un día el viento se lleve su refugio. Su vida está ligada a la tierra, a los árboles y a un compañero fiel, el burro Paco. Paco lo ha acompañado desde su juventud. Cuando recién casado Miguel comenzó a trabajar su granja. En aquellos tiempos Paco era un burro joven y ágil, de mirada brillante y paso altivo. Con los años, su pelaje se ha encanecido en las sienes, pero sus ojos siguen irradiando calidez e inteligencia, como si entendiera cada palabra de su amo. Miguel conserva un modo de vida que la gente de la ciudad llama anticuado. Se levanta al alba, cuando aún queda algo de noche, enciende el fuego y prepara una cafetera de café negro y fuerte, que acompaña con unas rebanadas de pan tostado. Luego coloca la montura a Paco, carga en el carro las herramientas necesarias y se encamina despacio hacia el campo. Para él, la tierra no es solo cultivo, es la herencia de sus padres, la memoria de los días junto a su esposa, la carne y la sangre de una vida entera bajo el sol y la lluvia. Las mañanas en Castilla-La Mancha suelen ser tranquilas, con solo el sonido del viento en los campos y el aleteo apresurado de los gorriones. Miguel disfruta de ese instante en que el sol asoma, iluminando las gotas de rocío sobre las espigas de cebada, que brillan como plata en toda la llanura. A menudo le habla a Paco, con una voz grave y serena, como quien cuenta una historia. Cada nuevo día es un regalo, solo hace falta abrirlo y aceptarlo. Los aldeanos están acostumbrados a ver la silueta de Miguel y Paco juntos. No son solo un hombre y su burro, sino dos viejos amigos que han superado juntos incontables pruebas. Paco entiende cada orden de Miguel, a veces basta un silbido o una leve palmada en el cuello para saber si debe girar o detenerse. Miguel tenía un único hijo, Diego.
A diferencia de su padre, Diego no sentía pasión por el campo. Desde pequeño soñaba con abandonar el pueblo para dirigirse a la ciudad, donde las luces brillaban intensamente y las oportunidades se abrían por doquier. Al cumplir 20 años, Diego dejó su hogar, llevando consigo grandes sueños. Durante muchos años, solo enviaba de vez en cuando unas cartas. Diciendo que estaba bien y ocupado con el trabajo, esas cartas alegraban a Miguel, pero él seguía esperando el día en que su hijo regresara, no por un fracaso, sino para comprender que sus raíces seguían estando en esa tierra. Sin embargo, durante mucho tiempo, Diego no apareció. La casa de ladrillo rojo quedaba habitada únicamente por Miguel y Paco, junto al silbido del viento entre los campos de cebada, que se volvía la música cotidiana de su vejez. Hasta que un día llegó la noticia de que Diego se había quedado sin trabajo en la ciudad y se veía obligado a volver. La noticia le llegó a Miguel por boca de un conocido, no de su propio hijo. Él escuchó, asintió con la cabeza sin mostrar grandes emociones. Pero en su interior sintió una leve sacudida. No sabía cómo sería ese reencuentro, pues la distancia entre padre e hijo había durado demasiado, y las diferencias generacionales no eran fáciles de borrar. Aún así, la mañana en que Diego regresó, Miguel se levantó temprano como siempre. Barrió el patio, preparó café y luego fue al establo a cepillar a Paco. El burro pareció presentir algo, sus orejas se alzaron y sus ojos brillaron más de lo habitual. Miguel lo miró y sonrió suavemente. Quizá hoy vuelvas a ver a tu pequeño amigo de antaño. Afuera, el viento del campo soplaba con fuerza, levantando un fino polvo en el aire. Sobre el tejado de ladrillo rojo, los primeros rayos del sol caían cálidos pero no abrasadores. Y al final del camino de tierra, una silueta comenzaba a dibujarse. Aquella tarde, el cielo de Castilla-La Mancha parecía arder bajo la luz del atardecer. Todo el campo de cebada se teñía de un dorado intenso, radiante pero impregnado de la calma del campo. Las últimas golondrinas de la temporada volaban bajo, sus alas cortaban el aire rojizo antes de perderse tras los viejos olivares. El viento llegaba desde lejos, trayendo el olor de la tierra recién arada mezclado con el aroma áspero de la paja seca. Deslizándose entre los viejos tejados de tejas rojas, por el camino de tierra que conducía al pueblo, una figura se acercaba poco a poco. Diego caminaba despacio, la mano sujetando flojamente el asa de una mochila desgastada. Su ropa estaba arrugada, como si acabara de pasar por un largo viaje. Sus zapatos de cuero estaban despellejados en algunos sitios, cubiertos por el polvo marrón de los kilómetros recorridos. Sus ojos recorrían el paisaje, las paredes de ladrillo descolorido, las vallas de madera inclinadas, los porches donde colgaban ristras de ajos secos. Todo parecía un cuadro de recuerdos, tan familiar que le hizo estremecer el corazón. A lo lejos sonó el tintineo de una pequeña campana colgada del cuello del burro. Un sonido rítmico y entrañable. Al poco, la figura de Paco apareció al final de la callejuela. El viejo burro permaneció inmóvil unos segundos, como asegurándose de no estar equivocado. Sus orejas se alzaron, los ojos se abrieron de par en par y, en un instante, lanzó un rebuzno fuerte y emocionado, antes de trotar hacia él. Diego se detuvo un momento. No esperaba que Paco aún lo reconociera después de tantos años. El burro apoyó la cabeza en su brazo, y su pelaje cálido y suave transmitía una sensación de ternura. La mano de Diego recorrió lentamente su lomo, sus dedos percibiendo la mezcla de pelos duros y finos, el ritmo acompasado de la respiración. Sonrió,
aunque la sonrisa se desvaneció pronto, dejando paso a un gesto pensativo. La puerta de madera de la casa de ladrillo rojo se abrió. Miguel estaba allí, la espalda aún erguida, los hombros anchos pero marcados por el cansancio de la edad. Su cabello estaba mucho más canoso que en los recuerdos de Diego, pero sus ojos seguían brillantes, profundos e indescifrables. Miró a su hijo, sin acercarse, sin extender la mano. Solo dijo una frase, suave pero clara. Se te acabaron los caminos en la ciudad y por eso te acordaste de volver. Diego lo escuchó, con el corazón agitado. La frase no era demasiado dura, pero sonaba como un leve golpe sobre una distancia ya existente. Sabía que su padre no era hábil para dar la bienvenida, ni le gustaban los rodeos. Aún así, Diego sintió algo removerse dentro de él, una mezcla de lejanía y cercanía. Yo solo vuelvo por un tiempo, respondió, con voz grave y contenida. Arriba las cosas están difíciles, quiero descansar un poco. Miguel no preguntó más. Asintió con la cabeza y se giró hacia el interior de la casa. La puerta chirrió al cerrarse, dejando a Diego junto a Paco unos segundos más. El burro permanecía a su lado, con los ojos grandes como si quisiera decir algo, pero al final solo frotó suavemente su brazo y regresó despacio al establo. Al entrar en la casa, Diego se dio cuenta de que casi nada había cambiado. Seguía allí la mesa larga de madera en medio de la sala, el mismo juego de sillones de mimbre trenzado, la fotografía en blanco y negro de su madre colgada en la pared, el marco un poco torcido pero cuidadosamente desempolvado. El olor a pino mezclado con el humo de la cocina flotaba en el aire, aportando una sensación antigua y a la vez cálida. La cena de aquella noche fue sencilla: pan tostado, sopa de alubias blancas y un plato de queso manchego. La luz de la lámpara de bronce colgante caía sobre la mesa, tiñendo de dorado los cuencos de porcelana con asas quebradas. Diego se sentó frente a su padre, guardando silencio un buen rato antes de atreverse a hablar. ¿Paco sigue bien?, preguntó. Bien, respondió Miguel con brevedad, mientras desgarraba el pan en trozos pequeños. Todavía trabaja bien, a veces incluso más ágil que algunos jóvenes. Diego apretó los labios. Aquella frase, para quien no lo conociera, podía sonar como un reproche velado. Pero él sabía que su padre siempre había sido así, poco dado a los halagos innecesarios y más proclive a expresarse mediante comparaciones. Durante la comida, el tintinear de los cubiertos contra los cuencos fue el único sonido que acompañó a las frases sueltas sobre la cosecha, el tiempo y algunos vecinos del pueblo. Cada vez que sus miradas se cruzaban, parecía levantarse una bruma invisible entre ambos, obligándolos a desviar los ojos con prisa. Al terminar, Miguel se levantó y caminó despacio hacia el patio trasero. Diego lo siguió, quedándose en el umbral a observar cómo su padre quitaba la silla de montar a Paco y acariciaba su cuello. La luna nueva flotaba en el cielo, derramando una luz suave que cubría de destellos el cabello plateado de Miguel y el pelaje gris del burro. En ese instante, Diego comprendió que su padre encontraba una paz extraña junto al animal, una paz que jamás había percibido en sus conversaciones. Miguel se volvió y miró a su hijo. Mañana levántate temprano. Si quieres ayudar, ven al campo conmigo. Diego asintió, aunque en su interior aún había muchas cosas para las que no estaba preparado. Sabía que su padre no hablaba mucho, pero aquella invitación era, a su manera, un pequeño puente para acortar la distancia. Cuando cayó la noche, Diego se tendió en la cama de madera de su infancia. El techo seguía siendo de vigas de roble oscuro y firme. En las paredes aún quedaban las marcas de lápiz de aquel niño que había dibujado campos, burros y un sol redondo.
Afuera, el murmullo del viento sobre los trigales se mezclaba con el golpeteo disperso de los cascos de Paco sobre la tierra. Diego cerró los ojos, dejando que esos sonidos lo arrastraran hacia recuerdos dormidos. En la habitación contigua, Miguel tampoco conciliaba el sueño enseguida. Sentado a la mesa, sirvió una taza de té de hierbas, con la mirada fija en la ventana. El viento seguía soplando, trayendo consigo el aroma de los prados y de las cosechas pasadas. Pensaba en su hijo, en los años que Diego había vivido lejos de casa. No sabía cuánto duraría esta vuelta, pero en silencio anhelaba que él lograra reencontrar el lazo con aquella tierra, ese que siempre había considerado la esencia de cada persona. Afuera, Castilla permanecía en calma. Solo el viento y el tintineo del pequeño cascabel en el cuello de Paco resonaban en la noche, como el lento latido del campo, y también como el compás cauteloso de un reencuentro aún incompleto. A primera hora de la mañana en Castilla-La Mancha siempre reina una quietud poco común. Cuando el cielo apenas deja entrever unos leves destellos de luz, el viento del campo se cuela por las puertas de madera, trayendo consigo el olor de la hierba aún mojada de rocío. El canto del gallo resuena desde la granja cercana, mezclándose con el repiqueteo de las herramientas de labranza que Miguel prepara en el patio. Miguel ya está acostumbrado a levantarse antes que el sol. Camina despacio pero firme, con los zapatos cubiertos de polvo del camino de tierra. En el patio, Paco ya lo espera, las orejas erguidas, los ojos entornados como si escuchara los pasos de su dueño. Miguel le da una palmada suave en el cuello, y el contacto con su pelaje gris suena como el roce de una escoba barriendo la hierba. Vamos, Paco, hoy tenemos mucho trabajo, dice Miguel, con una voz que suena a la vez a orden y a confidencia. Coloca la silla de montar, ajusta las riendas y pone unos sacos de semillas en el carro. Sus movimientos son fluidos, idénticos a los que ha repetido durante decenas de años, al punto de que no necesita mirar para saber qué cuerda está enredada o qué broche aún no está bien cerrado. Al principio, Diego solía quedarse en la cama escuchando aquellos ruidos. Pensaba que había vuelto al pueblo para descansar, y que las madrugadas no eran para alguien acostumbrado al ritmo urbano. Pero un día, incapaz de dormir, salió al patio y vio a Miguel conversando con Paco. No eran unas cuantas frases sueltas, sino toda una larga charla. Miguel hablaba de la madre de Diego, de aquella vez en que ella hizo pan justo en el invierno más frío, cuando la estufa estaba rota. Contaba con voz pausada, la mirada perdida, como si hablara con un amigo capaz de guardar todos los secretos. Paco permanecía inmóvil, apenas moviendo las orejas o golpeando el suelo con la pezuña de vez en cuando. Diego, desde el umbral de la puerta, escuchaba en silencio. No sabía por qué, pero ver a su padre hablando con un animal le despertaba un deseo de acercarse más. Esas historias, que parecían triviales, abrían de repente un rincón de la memoria al que nunca antes había llegado. Desde aquel día, Diego empezó a salir más temprano, al principio solo para ver, luego como una costumbre. Acompañaba a su padre al campo, a veces caminando a su lado, escuchándolo hablar de las cosechas pasadas. Miguel no solo contaba historias de familia. Hablaba de su juventud, cuando la región aún no tenía carreteras asfaltadas. De los vendavales que tumbaban los trigales enteros, de las sequías que obligaban a los vecinos a traer agua desde lejos. Recordaba un sendero, ahora cubierto de matorrales, por donde él y sus amigos cazaban conejos en los días festivos. En una ocasión, al pasar junto a un olivar viejo, Miguel se detuvo y apoyó la mano en la silla de Paco. ¿Sabes?
Este olivo tiene más de 100 años. Lo planté con tu abuelo cuando tenía tu edad. Cada año da frutos, muchos o pocos, pero siempre da. Igual que las personas, hay años buenos y otros duros, pero si uno echa raíces, permanece firme. Diego no respondió, pero sintió algo extraño dentro de sí. Palabras que, a los 20 años, habría dejado pasar, ahora se quedaban pegadas en su memoria. Como el polvo terroso en los zapatos, una mañana, a medio camino, Miguel redujo el paso. Llevó la mano a la espalda, con un gesto de dolor. Diego comprendió que sufría, aunque él no dijera nada. Al poco rato, Miguel murmuró: «Lleva tú a Paco de vuelta, yo caminaré para aligerar». Diego dudó un instante. Nunca había guiado al burro con el carro, menos aún por los senderos irregulares de regreso al pueblo. Pero al ver a su padre encorvado, frotándose la espalda, supo que no había elección. «De acuerdo, yo lo haré», dijo, tomando las riendas. Paco giró la cabeza, observándolo con cautela. Diego le dio unas palmaditas en el cuello, imitando el gesto de Miguel cuando quería que arrancara. Al principio, el burro avanzó lento, como probando la reacción del nuevo guía. Diego tuvo que esforzarse en mantener el equilibrio mientras el carro saltaba sobre los baches. El sudor le corría por la frente, no por el calor, sino por la concentración que exigía cada movimiento. En el camino, descubrió que Paco no era solo un animal de tiro. Sabía esquivar las piedras grandes, aminorar la marcha en las bajadas y detenerse justo junto al pozo del pueblo. Entonces Diego entendió, para llegar a ese nivel, Paco había trabajado más tiempo del que él había pasado en la ciudad. Cuando llegaron al portal de la casa, Diego exhaló un largo suspiro. Miguel ya estaba allí, sentado en el escalón con una taza de té en la mano. No dijo nada, solo asintió, con los ojos brillando de satisfacción contenida. Aquella noche, cuando Miguel recogía las herramientas, Diego ayudó en silencio a guardar los sacos de semillas en el almacén. No pronunció un gracias, pero en su interior comenzó a encenderse un nuevo respeto hacia su padre. Y también hacia Paco. En los días siguientes, Diego empezó a levantarse más temprano, a veces incluso llegaba al establo antes que Miguel. Aprendió a colocar la silla, a cargar el carro de manera equilibrada y a hablarle a Paco con un tono firme y sereno. Cada vez que lo hacía bien, Miguel solo asentía levemente con la cabeza, pero Diego sabía que ese gesto era un elogio. Así, las mañanas junto a Paco dejaron de ser solo tarea de Miguel. Se convirtieron en momentos raros en los que padre e hijo caminaban por un mismo sendero, compartiendo espacio y hasta historias que Diego nunca pensó que quisiera escuchar. Castilla-La Mancha era una tierra seca, donde el viento soplaba más que la lluvia. Durante todo el año, los aldeanos podían contar con los dedos de una mano los días en que el cielo dejaba caer agua. Y sin embargo, aquella mañana, justo cuando Miguel sacaba a Paco del establo, nubes negras llegaron del oeste, arremolinándose como olas furiosas que cruzaban las colinas. Él levantó la vista al cielo, frunciendo levemente el ceño. Su instinto, forjado en una vida entera junto a la tierra, le decía que aquello no era una lluvia suave y fecunda, sino una tormenta repentina, violenta y sin margen para prepararse. El trueno retumbó a lo lejos, resonando en el valle, mezclado con el tintinear de las cabras en el corral del vecino. El viento empezó a azotar los tejados rojos, produciendo un murmullo seco, como si la casa susurrara recuerdos de lluvias escasas del pasado. «Paco, hoy no saldremos tan temprano al campo», murmuró Miguel, acariciando el cuello del burro. Paco resopló,
Movió las orejas y retrocedió un paso, como si también presintiera algo. Diego salió al porche, el pelo revuelto por haberse levantado tarde, envuelto en un viejo jersey de su padre. Miró al cielo y frunció el ceño. Puede llover fuerte. ¿Ya has guardado toda la cebada? Miguel no respondió enseguida. Sabía que la cosecha estaba en su punto más dorado y frágil. Si el agua se acumulaba demasiado, el grano se hincharía, perdería calidad, y el campo entero se volvería un lodazal. Antes de pensar más, las primeras gotas cayeron, gruesas y pesadas, golpeando las tejas con un ruido sordo. En pocos minutos, la lluvia se desató como si alguien vaciara un embalse sobre aquella tierra acostumbrada al sol árido. Miguel se puso la capa. Se caló el sombrero de ala ancha y salió al patio, llamando a su hijo: «Ayúdame. Hay que abrir los canales de desagüe ya». Padre e hijo corrieron al campo. La lluvia azotaba sus rostros como cuchillas, y la tierra se transformaba en barro bajo sus pies. Paco quedó atado al pie de un olivo para que no se extraviara, observándolos con ojos inquietos. Miguel, pala en mano, trataba de cavar zanjas pequeñas para desviar el agua de las hileras de cebada. Diego, torpe en las labores del campo, lo imitaba como podía. El agua bajaba cada vez con más fuerza, arrastrando tallos tiernos y tierra blanda. El olor a barro húmedo se mezclaba con el golpeteo de la lluvia y el silbido del viento, componiendo una sinfonía caótica de la naturaleza. Miguel lo sabía: si llovía todo el día, no habría salvación para la cosecha. Tras casi una hora de lucha, ambos regresaron a casa, empapados hasta los huesos, cubiertos de barro hasta las rodillas. Se dejaron caer en las sillas, jadeando, mientras la lluvia martillaba sin tregua las ventanas. La tormenta duró hasta la noche. El agua corría por las tejas y caía sobre el viejo canalón de madera. En el establo, Paco se había echado, inclinando la cabeza de vez en cuando para escuchar. En los campos lejanos, el viento aullaba como un eco de otro mundo. A la mañana siguiente, antes del alba, Miguel salió con un farol rumbo al campo. Diego lo siguió con paso cansado, aún agotado por el día anterior. El camino de tierra estaba tan blando que cada huella quedaba marcada profundamente, y entonces, la escena los detuvo en seco. Las hileras de cebada, que ayer brillaban doradas y rectas, estaban ahora hundidas en un agua marrón y turbia. Algunas espigas se doblaban, pesadas por el exceso de humedad. A lo lejos, lo que había sido la esperanza de toda la temporada parecía ahora una alfombra empapada que se hundía en un estanque de lodo. Miguel caminó despacio por la orilla del campo, dejando que su mano arrugada acariciara algunas espigas. El agua aún goteaba de los granos, helada. Sabía que, aunque regresara el sol, el grano ya no tendría firmeza, su calidad se perdería. Aquella cosecha estaba perdida. Diego miró alrededor y soltó: ¿Lo ves, padre? ¿De qué sirve aferrarse a esta tierra? En la ciudad podría conseguir otro trabajo, sin preocuparme del sol o de la lluvia. Su voz sonaba irritada, cansada. Siempre había creído que su padre insistía en mantener la tierra por costumbre, sin darse cuenta de que tormentas como esas solo demostraban lo ingrato del oficio. Miguel permaneció quieto, sin volverse. Miraba a Paco, atado en la esquina del campo, mordisqueando la poca hierba seca que quedaba. Puso una mano sobre la silla del burro, buscó consuelo en ese gesto, y al fin habló con voz serena, pero profunda: esta tierra alimentó a tu madre, a mí, y a ti cuando crecías. Cada palmo guarda las huellas de nuestra familia.
Dices que la vendamos. Pero cuando la vendamos, ¿qué quedará en tus manos que aún te pertenezca? Diego calló. No comprendía del todo, pero tampoco podía contradecirlo. En su mente aparecieron, nítidos, recuerdos de su niñez, las tardes corriendo por los campos, los relinchos alegres de Paco, y la silueta de su padre cargando haces de cebada hacia casa. La lluvia había cesado hacía tiempo, pero el cielo seguía cubierto por un manto gris. Una brisa suave traía el olor terroso del agua estancada y la hierba mojada. Miguel volvió hacia la casa de ladrillo rojo, con paso lento pero firme. Aquella tierra quizá no diera cosecha ese año, pero para él seguía intacta, como un libro grueso en el que cada página estaba empapada de sudor y memoria. Paco lo siguió despacio, como una sombra fiel. En Castilla, la lluvia podía llevarse la cosecha, pero no la fe de quienes decidían quedarse. Al atardecer en Castilla, la última luz del día doraba cada brizna de hierba seca. El viento traía el olor de la cebada segada, mezclado con un poco de polvo rojo del camino de tierra que conducía a la casa de Miguel. Dentro de la casa de ladrillo rojo, él estaba sentado junto a la mesa de madera, reparando con paciencia la rienda de Paco. El sonido de la aguja atravesando el cuero reseco se mezclaba con su respiración lenta. De repente, la puerta del patio se abrió de golpe. Diego entró con el rostro tenso, un fajo de papeles y algunos periódicos arrugados en la mano. Los dejó sobre la mesa con un golpe seco que quebró el silencio. Padre, ya se lo dije. Tenemos que reparar la casa de inmediato. El techo gotea, las puertas están carcomidas, el establo del burro está a punto de derrumbarse. Si seguimos así, cuando llegue la temporada de lluvias. No resistirá. Miguel levantó la vista, sus ojos pausados pero penetrantes, como si buscaran en lo más hondo de su hijo. Lo sé. Pero no porque algo se estropee hay que desecharlo. Esta casa ha resistido durante años, enfrentando tormentas y sequías. No es tan débil como crees. Diego respiró hondo, conteniéndose. No digo desechar, pero hay que ser realistas. Si vendemos a Paco, tendremos suficiente dinero para reparar el techo, cambiar las puertas y reconstruir el establo. ¿Para qué conservar un burro viejo? Ya no sirve de nada. Miguel dejó la rienda sobre la mesa y se levantó despacio. ¿Dices que no sirve de nada? ¿Sabes cuántas cargas ha llevado Paco conmigo? ¿Cuánta leña? ¿Cuántos sacos de grano? Estuvo aquí cuando tu madre aún vivía, cuando tú jugabas en este patio. Tú nunca le diste un manojo de hierba, y ahora quieres decidir su destino. La voz de Diego subió de tono. Padre, usted vive en el pasado. ¿Qué sentido tiene aferrarse a un animal solo por recuerdos? ¿Sabe cuánto cuesta mantenerlo cada día? Miguel dio un paso hacia su hijo. Su voz era grave y firme, cada palabra impregnada de una emoción densa. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede devolver los años perdidos. Paco no es solo un animal, es mi sudor y mi sangre. Fueron los inviernos helados en los que me acompañó al campo, los veranos abrasadores en los que tiraba del carro hasta que el sol desaparecía. Diego frunció el ceño, con mezcla de enfado e impotencia en la mirada. Usted no entiende. Esta casa ya no es segura. Yo intento cuidar de usted, pero usted solo defiende a un burro. Lo valora más que a mí. El silencio cayó como un telón pesado. El viento afuera se escuchaba más nítido, colándose por las rendijas y agitando la cortina vieja. Miguel apretó los puños
y por primera vez en muchos años, dejó escapar su ira. Su voz estalló fuerte, como un trueno en cielo despejado: «Puedes abandonarme, pero a Paco no lo toques». El eco de sus palabras encogió la habitación. Diego se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, sin creer que su padre, siempre apacible y parco en palabras, pudiera gritar así. «Padre», musitó Diego, pero no halló más que un gesto de negación. Giró bruscamente, tomó la puerta y la abrió de golpe. La madera vieja golpeó contra la pared con un crujido áspero, luego se cerró rechinando lentamente. Miguel permaneció inmóvil, la respiración agitada. Entre sus manos, la rienda estaba empapada de sudor. No sentía alivio ni alegría, solo un vacío ardiente en el pecho. Salió al patio. El viento de la tarde le azotó el rostro. El establo apareció ante sus ojos, teñido por el resplandor rojo anaranjado del ocaso. Paco estaba dentro, con las orejas erguidas, como si hubiera escuchado toda la discusión. Al verlo, dio unos pasos y rozó suavemente su hombro. Miguel pasó la mano por su lomo ya canoso pero aún cálido. «Mi hijo cree que soy terco. Pero no sabe que hay cosas que, si se pierden, nunca se recuperan». Paco soltó un rebuzno suave, que se confundió con el viento, como si le diera la razón. Miguel se sentó en el escalón de madera junto al establo, mirando hacia los campos infinitos, donde la tarde devoraba los últimos destellos de luz. Sabía que, a partir de ese día, la distancia con Diego sería mayor. Pero en el fondo estaba convencido de haber hecho lo correcto, proteger lo único que quedaba de un tiempo ya ido. «Mañana no sé qué traerá, Paco», murmuró, «pero hoy, todavía nos tenemos el uno al otro». En el cielo, una bandada de aves migratorias cruzaba batiendo sus alas como un llamado de la nueva estación. En el establo, dos figuras, una vieja y otra aún más vieja, permanecían juntas en silencio. Bajo un atardecer tan hermoso como triste, aguardando lo que vendría, aquella mañana, el cielo de Castilla estaba cubierto por una fina capa de nubes. El sol aún no era fuerte, pero el viento ya traía consigo la sequedad del verano que se acercaba. En el campo detrás de la casa, Miguel seguía con los trabajos de siempre, los mismos que había hecho durante décadas: cortar el heno, atarlo en haces y cargarlo en el viejo carro de madera que Paco tiraba. Caminaba despacio, con pasos firmes pero ya no tan ágiles como antes. El sonido de la guadaña rozando la hierba se repetía rítmicamente, mezclándose con la respiración suave de Paco, que permanecía cerca, con las orejas moviéndose de vez en cuando, atento a cualquier ruido alrededor. Para Miguel, aquel era el momento más sereno del día, él y Paco trabajando bajo el cielo abierto, sin interrupciones, sin discusiones, solo el olor del heno seco y el murmullo del viento. Pero aquella mañana algo era distinto. Tras cortar el cuarto haz de hierba, Miguel sintió sus brazos inusualmente pesados. El sudor le corría por la espalda en gotas, y sin embargo sentía frío. Intentó incorporarse, pero un mareo repentino lo sorprendió. Todo a su alrededor comenzó a tambalearse, y el viento le sonaba cada vez más lejano. Se apoyó levemente en el mango de la guadaña, con la intención de descansar un momento. Sin embargo, sus piernas cedieron, incapaces de sostenerlo. Antes de darse cuenta, su cuerpo se inclinó hacia adelante y cayó sobre la hierba recién cortada. La guadaña se deslizó de sus manos y chocó suavemente contra el suelo. Paco se acercó de inmediato, bajando la cabeza y resoplando como si quisiera despertarlo. Al no ver reacción, retrocedió medio paso y soltó un relincho fuerte.
Aquel sonido desgarró la calma de la mañana y resonó por todo el campo. Dio vueltas alrededor de Miguel, sin apartarse ni un instante, inclinando la cabeza de vez en cuando para rozarle el hombro. Un campesino que trabajaba en una parcela cercana escuchó el ruido, levantó la vista, al ver la escena, soltó la azada y corrió hacia ellos. «Don Miguel», gritó, pero el anciano apenas movió los párpados. El campesino miró a Paco, que seguía firme a su lado, como si temiera que alguien se acercara demasiado deprisa. Lo tranquilizó con voz baja: «Tranquilo, amigo, déjame ayudar», y mientras hablaba, se inclinó para sostener a Miguel, haciendo señas a un muchacho para que corriera al pueblo en busca de más ayuda. Poco después llegaron dos jóvenes con una camilla de madera. Entre los tres levantaron con cuidado a Miguel, mientras Paco seguía cada paso muy de cerca, sin apartar los ojos de él. En la mirada del animal brillaba una inquietud inusual, como si entendiera lo que estaba ocurriendo. Llevaron a Miguel directamente a casa, y desde allí la noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. Diego recibió la noticia estando en la ciudad. Al escucharla, se quedó inmóvil un instante, luego abandonó lo que estaba haciendo y corrió de regreso. El camino de tierra hasta el pueblo le pareció más largo que nunca. En su mente se repetía la imagen de su padre, la figura delgada, la espalda encorvada, las manos endurecidas por el trabajo constante. Recordó de golpe todas aquellas veces que había ignorado sus palabras, las discusiones inútiles solo por defender su propio punto de vista. Al llegar a casa, encontró la puerta abierta. En el aire flotaba el olor del heno mezclado con el de hierbas medicinales. Don Miguel yacía en la cama de madera de la pequeña habitación. La luz de la ventana caía sobre su rostro, tiñendo de dorado cada arruga. Paco estaba en el porche, con la cabeza gacha, mirando hacia dentro de tanto en tanto. Diego entró, se sentó en la silla junto a la cama. Miguel abrió los ojos, lo miró un buen rato y esbozó una leve sonrisa. «¿Ya estás aquí?». Diego no respondió enseguida, solo tomó la mano de su padre. Aquella mano estaba más delgada de lo que recordaba, pero seguía áspera y cálida. La misma que había sujetado las riendas de Paco. La misma que le había servido un cuenco de comida caliente en su infancia. Un momento después, el médico del dispensario salió de la cocina, donde acababa de lavarse las manos. Miró a Diego y habló con tono serio pero no severo: «El señor necesita descansar. Su salud ya no es la de antes. Si sigue con trabajos pesados, será muy peligroso. La familia debe organizarse para evitarle esfuerzos». Diego asintió, agradecido. Cuando el médico se marchó, la casa volvió a quedar en silencio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj y el viento en el porche. Diego permaneció allí, acariciando en silencio la mano endurecida de su padre. Sentía un peso en el pecho. Todas las discusiones pasadas, las palabras duras, de pronto parecían inútiles. Comprendió que había estado demasiado centrado en planes y cálculos, olvidando que su padre no vivía solo para trabajar, reparar o vender. Vivía para preservar lo que consideraba valioso. «Padre», dijo suavemente, «voy a reorganizar todo. Usted solo debe descansar, no se preocupe por nada». Miguel sonrió, con una mirada tierna y profunda como los campos en cosecha: «Sé que quieres lo mejor para mí. Pero a veces, lo mejor no está en cambiarlo todo, sino en conservar lo que merece ser conservado». Diego inclinó la cabeza, en silencio, apretando más fuerte aquella mano. Afuera, Paco soltó un relincho suave, como recordando que aún estaba allí, vigilando. Aquella tarde, Diego llevó a Paco al campo,
no para trabajar, sino para dejarlo caminar con calma por los senderos de siempre. Pensó que quizá necesitaba tiempo para comprender mejor a su padre, y también a aquel burro que lo había acompañado durante más de media vida. En el cielo, las nubes blancas se deslizaban lentamente. Y el sol del ocaso doraba los haces de heno. El campo se extendía ancho, con el viento trayendo el olor de la tierra, de las cosechas y de los recuerdos. Dentro de Diego, iban haciendo una nueva decisión, una forma distinta de mirar a su padre, a Paco y a aquella casa. Ese día vio a su padre desplomarse. Pero tal vez, justo en ese instante comprendió que la fuerza de una persona no está solo en sus manos aún firmes, sino también en un corazón lo bastante grande como para guardar aquello que no puede medirse con dinero. Hay momentos que nos hacen entender que quienes amamos han sacrificado silenciosamente demasiado por nosotros, sin quejarse jamás. La historia de Diego y Miguel no es solo la de un padre que cae en el campo, sino también un recordatorio para todos. Mirad atrás, valorad, no esperéis hasta que sea demasiado tarde. Si alguna vez viste a tus padres agotados y aún así esforzándose por ti, comparte esta historia. Déjame un comentario contándome qué recuerdas más de ellos. Y si esta historia tocó tu corazón, un simple gracias me dará fuerzas para seguir contando relatos como este. Aquella mañana, el cielo parecía lavado por la lluvia de la noche anterior. Las nubes tempranas flotaban despacio, suspendidas sobre la lejana cadena de colinas. Los primeros rayos de sol descendían, tiñendo de dorado la tierra aún húmeda. El olor del pasto tierno y de la tierra se entrelazaba, colándose en cada respiro. En el patio, Paco ya esperaba junto al carro de madera. Las correas de cuero, blandas por los años de sol y lluvia, mostraban costuras oscurecidas por el tiempo. En las ruedas, la madera se había pulido con miles de vueltas. Diego revisaba cada unión mientras le venían a la mente recuerdos de tantos viajes hechos por aquel camino. Al alzar la vista, vio a Miguel en el umbral de la casa. Llevaba puesto un viejo jersey y en la mano sostenía el bastón de bambú que lo había acompañado tantos años. Sus ojos se dirigían hacia los campos lejanos, donde la luz se extendía poco a poco como una manta dorada. ¿Está listo, padre?, preguntó Diego, acercándose, con la voz suavizada como si temiera interrumpir sus pensamientos. Miguel asintió levemente, con una sonrisa en los labios. Listo. Hoy no haré nada. Solo quiero ir para mirar. Diego lo ayudó a salir. Cada paso de su padre era lento pero firme, como si quedara grabado en el suelo de la memoria. Al llegar junto a Paco, Miguel apoyó su mano callosa en el cuello del animal y lo acarició suavemente. Paco movió las orejas y relinchó bajo, como saludando. «Hola, viejo amigo», susurró Miguel. «Hace tiempo que no salimos juntos al campo como antes». Diego acomodó a su padre en el pequeño asiento de madera al fondo del carro. Tomó las riendas e indicó a Paco que avanzara. Las ruedas comenzaron a girar, crujiendo al compás de los pasos pausados del burro. El trayecto hasta los campos solía tomar menos de media hora, pero aquella mañana iban muy despacio. A los lados del camino, las matas de lavanda silvestre temblaban, perfumando el aire con suavidad. El canto de las alondras y el murmullo del viento entre las hojas componían una melodía sin palabras. Familiar en el paisaje rural, Miguel se recostó, con la mirada perdida a lo lejos. Habló despacio. «Hijo, esta tierra es pobre, pero rica en recuerdos. Cada pedazo de suelo, cada árbol guarda las huellas de muchos. Cuando yo tenía tu edad, esto no era más que piedras y maleza hasta la rodilla.
Tu abuelo y yo tardamos un año entero en dejarla como ahora. Diego escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Percibía en cada palabra de su padre un respeto profundo, como si le entregara un tesoro invisible. Al pasar junto a un viejo roble, Miguel rió. Aquí solíamos parar Paco y yo a descansar. En verano, la sombra cubría todo este tramo. Una vez nos sorprendió la lluvia, yo me refugié bajo el árbol y Paco se puso a mordisquear la hierba fresca. Cuando escampó, no se movió hasta que volví al carro. ¿Ves? Siempre supo esperar, como si entendiera. Paco levantó la cabeza, con sus ojos mansos fijos en el horizonte. El campo apareció entonces, inmenso y abierto como una alfombra de colores. Entre las parcelas aradas brillaban verdes brotes de arroz. Bandadas de gorriones rozaban el agua con un aleteo suave. Miguel aspiró hondo. Sabes, Paco ya es viejo, pero nunca me ha dado la espalda. Con solo lluvia, lejos o cerca, siempre ha seguido adelante. El hombre también debe ser así. Cuando algo nos une, hay que sostenerlo. No se abandona solo por la dificultad. Diego sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras, tan simples, lo herían dulcemente, recordándole los días en que pensó en marcharse. Evocó la discusión pasada, la mirada decepcionada de su padre. Y ahora, oyéndolo hablar de Constancia, las razones que tuvo parecían insignificantes. Avanzaron cruzando un pequeño canal. Miguel le señalaba atajos, arbustos donde de niño se escondía a jugar. Sus risas se mezclaban con el chirrido del carro, creando un sonido cálido. Al llegar al borde del campo conocido, Diego detuvo a Paco. Ayudó a su padre a bajar. De pie sobre la orilla, el viento le despeinaba suavemente el cabello. Miguel apoyó su bastón, con la vista fija en las ondas que recorrían el arroz joven. Pensé que volvería muchas veces más aquí, dijo lentamente, pero hoy quizás sea la última. Quiero recordarlo todo como está ahora, el olor de la tierra mojada, el murmullo del pasto, y la silueta de Paco delante. Diego apretó suavemente la mano de su padre. Yo guardaré todo eso. Te lo prometo. Miguel lo miró, con ojos llenos de confianza y un dejo de orgullo. Sonrió, una sonrisa silenciosa pero capaz de calentar toda la mañana. Se quedaron allí mucho tiempo, sin hablar, dejando que el viento y los recuerdos tuvieran voz. Paco, cerca, mordisqueaba tranquilo unas hierbas, como comprendiendo que aquel era un instante que no debía apurarse. De regreso, el camino fue tan lento como la ida. Pero en el corazón de Diego, cada vuelta de rueda grababa una verdad. Hay viajes que no son para llegar a otro lugar, sino para guardar lo valioso antes de que el tiempo se lo lleve. A principios del invierno, cuando el sol ya no ardía con fuerza sino que se extendía suavemente sobre los campos en un velo dorado pálido. La casa de ladrillo rojo de Miguel seguía erguida en silencio en medio del pueblo, como si nunca hubiera cambiado tras tantas turbulencias. Los ladrillos llevaban el tinte del tiempo, las tejas brillaban con gotas de rocío matinal y temblaban levemente con cada ráfaga de viento que venía del campo. Pero en el corazón de Diego, todo ya no era como antes. Desde el día en que su padre partió, el vacío dentro de la casa se volvió evidente. El sonido familiar de sus pasos cada mañana había desaparecido. Ya no había nadie sentado junto a la mesa de la cocina, saboreando una taza de café caliente mientras miraba hacia el pequeño patio. Sin embargo, un sonido permanecía, el de los cascos del burro Paco, resonando con constancia cada amanecer. Al principio, muchos pensaron que Diego vendería la tierra,
incluso a Paco, para dejar el pueblo. Los amables vecinos le aconsejaron mudarse a la ciudad, donde el trabajo sería más ligero y los ingresos más seguros. Algunos comerciantes incluso quisieron comprar el campo junto al río, donde el arroz florecía más hermoso. Pero Diego solo sonreía y rechazaba, porque en la última noche, bajo el porche de la casa, cuando todo estaba envuelto en silencio, él se quedó mirando el cielo estrellado y susurró: «Me quedaré, padre. Conservaré esta tierra, cuidaré de Paco y de todo aquello a lo que dedicaste tu vida». Desde entonces, Diego inició un nuevo ritmo de vida. Cada mañana, cuando el rocío aún descansaba sobre la hierba, iba al establo y abría la vieja puerta de madera que crujía. Paco siempre estaba allí, con sus ojos mansos y la cola agitándose suavemente. Diego se ponía su chaqueta de trabajo, ajustaba las riendas suavizadas por los años. Y junto a Paco salía del patio, avanzando por el camino de tierra roja hacia los campos. El chirriar de las ruedas de madera sobre la tierra con grava, mezclado con el sonido rítmico de los cascos del burro, se convertía en la melodía que inauguraba cada nuevo día. En el camino, Diego a veces se detenía. Respiraba profundamente el aroma de la tierra húmeda y contemplaba las hileras de arroz verde intenso o dorado, según la estación. En esos momentos recordaba la imagen de su padre caminando delante, con pasos lentos pero firmes, sosteniendo las riendas, con la mirada silenciosa que abarcaba todo el campo. El trabajo agrícola nunca fue ligero, pero Diego sentía una paz extraña en su interior. Al cavar, sembrar o cosechar, percibía claramente cómo su sudor se fundía con cada palmo de tierra, la misma que su padre había cuidado toda la vida. Al caer la tarde, cuando el sol teñía el campo de un color de miel, Diego regresaba con Paco. A veces le hablaba, contándole alguna historia del pueblo o pensamientos repentinos. Otras veces guardaba silencio, dejando que el sonido de las ruedas y del viento lo arrullaran a través de los caminos de la memoria. Una tarde de otoño, mientras recogía arroz, Diego se encontró con un grupo de niños corriendo por el campo. Al ver a Paco, gritaron emocionados y corrieron a acariciar su pelaje gris y suave. Uno de ellos, con los ojos muy abiertos, preguntó: «Señor, ¿este no es el burro de don Miguel?». Diego asintió con una sonrisa: «Sí. Trabajó con él durante mucho tiempo. Ahora me ayuda a mí». Los niños rieron, lo siguieron un rato y luego se desviaron por un sendero. Diego los miró alejarse y sintió calor en el corazón. Comprendió que no solo él, sino todo el pueblo, aún recordaba a su padre. Con el paso de los meses, Diego fue acostumbrándose a llevar la tierra y cuidar de Paco al mismo tiempo. Aprendió a reparar el carro, a remendar las correas, e incluso a preparar alimento especial para Paco en invierno para mantenerlo fuerte. En las mañanas lluviosas y resbaladizas, Paco avanzaba despacio pero firme, siempre con las orejas atentas a la voz de su amo. En las buenas cosechas, Diego dedicaba una tarde entera a pasear con Paco por los campos, sin cargar nada. Caminaban despacio, permitiendo que sus ojos grabaran cada árbol, cada surco. Para él, era un ritual, una forma de dar gracias a la tierra y de mantener la promesa hecha a su padre. No solo en la memoria, sino en cada respiro. Cuando llegaba el invierno y la niebla cubría los caminos, Diego debía guiar a Paco muy cerca para ver con claridad. A pesar del frío, sentía un calor íntimo. Comprendió lo que su padre solía decir: «Este trabajo no solo te alimenta, también alimenta tu alma». En las tardes de invierno,
Diego solía sentarse en el porche, observando cómo su sombra y la de Paco se alargaban en el suelo mientras el sol descendía lentamente. Esa imagen le recordaba a su padre y a Paco en tiempos pasados, superpuestos como si nunca hubiera existido distancia alguna. En esos instantes, sentía que su padre seguía allí, no en cuerpo, sino en cada hábito y en cada valor de vida. Una noche, después de terminar el cuaderno de la cosecha, Diego escribió una línea más: si algún día mi hijo me pregunta por esta tierra, le contaré que aquí vivió un hombre llamado Miguel, junto a su burro Paco, y que le enseñó a su padre que la familia es algo que nunca se abandona. Paco ya estaba más viejo, pero aún fuerte. Diego lo cuidaba con esmero, como si protegiera una parte viva de su memoria. Cada vez que acariciaba su crin, recordaba las manos callosas de su padre. En esos ojos silenciosos veía tanto la perseverancia como la lealtad, año tras año. La casa de ladrillo rojo seguía en pie en medio del pueblo. El techo había sido renovado varias veces, las paredes cubiertas de más musgo, pero el fuego del hogar seguía ardiendo en las noches de invierno. Aunque comiera solo, Diego siempre ponía 2 platos, para que la silla de al lado no quedara vacía, y cada mañana, el sonido de los cascos del burro seguía resonando, marcando el compás sobre el camino de tierra. Para Diego, ese era el latido de su tierra natal, el recordatorio suave de que el tiempo podía cambiar muchas cosas, pero había otras inmutables: la tierra, la casa, Paco. Y la promesa que había susurrado en aquella noche. Al llegar el crepúsculo, cuando los últimos rayos cruzaban los arrozales, Diego solía detenerse largo rato. Sabía que su padre se había ido, pero todo lo que dejó, los surcos, el sonido del carro, la mirada bondadosa de Paco, seguía vivo en cada día que él vivía. Y mientras los cascos del burro siguieran sonando, su promesa jamás se desvanecería. La historia podría terminar aquí, pero los valores que deja nunca se pierden. Porque el amor y la promesa, una vez entregados, permanecen para siempre, incluso cuando las personas ya se han ido. Diego guarda la tierra, guarda a Paco, y guarda intacta una parte del alma de su padre. Si crees que la familia es el lugar al que siempre se puede regresar, comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio. Y quiero escucharte a ti, en tu vida, ¿quién es tu Paco? Escríbelo en los comentarios. Cada gracias tuyo es una forma de que esta historia siga viva en el corazón de más personas. Todo el recorrido de Diego, Miguel y el burrito Paco es un cuadro sencillo pero lleno de sentimiento, donde cada callo en las manos, cada sonido de las pezuñas sobre el camino de tierra, nos recuerda que la familia no es solo el lugar donde comienza todo, sino también el sitio al que se vuelve. Esto no es simplemente una historia sobre una tierra o un animal, sino una historia sobre la memoria, el apego y la lealtad, valores que, aunque cambien el tiempo o la distancia, siempre permanecen en el corazón de cada uno. Si esta historia te ha hecho sentir calidez, reconocer la silueta de un ser querido o revivir recuerdos que parecían olvidados, compártela para que alguien más también pueda tocar esa emoción. Un me gusta, un comentario o un super thanks tuyo no son solo un aliento, sino también un puente que permite que las historias humanas sigan expandiéndose. Gracias por acompañar, escuchar y aportar una parte a este camino de preservar los valores hermosos de la vida. Muchas gracias a todos por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.